Hola a todos, bienvenidos a esta serie de tutoriales sobre el método de cascada que se presenta para la materia de oleoneumática industrial. Ahora, el método de cascada se aplica a circuitos neumáticos que tengan ciertos problemas de bloqueo. El problema de bloqueo básicamente se da cuando yo tengo una secuencia en la cual hay seguidas dos acciones que involucran el mismo pistón. Es decir, por ejemplo, cuando yo necesito abrir un pistón y luego volver a cerrarlo, normalmente se generan problemas de bloqueo. Para eso se pueden utilizar métodos como el método de cascada que se expone a continuación o el método paso a paso, que se expondrá más adelante. Ahora, para poder saber cómo funcionan estos dos métodos, es necesario dar una definición de grupos. Los grupos, en una secuencia neumática, básicamente lo que definen es pequeñas secciones de esta misma secuencia que nos permiten tratar la secuencia de manera separada para que no se presenten esos sistemas de bloqueo. Por ejemplo, en esta secuencia se presenta un bloqueo cuando tenemos B más, B menos. Entonces ahí se hace una división de grupos. Normalmente la división de los grupos se hace cuando se encuentra más de una letra en un mismo grupo, más de una letra igual. Por ejemplo, si yo en esta secuencia en vez de tener A más, B menos, A menos, tuviera A más, A menos, B menos, en todo caso se haría la división en el mismo lugar, ya que tendríamos la A repetida de todas formas, incluso si no se hace esa división en ese lugar. Ahora, el método de cascada, como ya dijimos, sirve para evitar bloqueos y normalmente se utiliza para un máximo de 4 grupos. Ya cuando se tienen de 5 grupos en adelante, se debe utilizar el método de paso a paso porque cascada presenta muchas pérdidas de presión. Los pasos a seguir para poder realizar un circuito por el método de cascada son los siguientes. Primero se debe identificar el número de grupos. Ese número de grupos lo vamos a identificar por la letra N. A continuación se debe identificar la cantidad de válvulas 5.2 necesarias. Siempre se van a necesitar n-1 válvulas para una secuencia que tenga n grupos. Por ejemplo, si yo tengo una secuencia que tiene 4 grupos, van a necesitar 3 válvulas 5.2 para poder llevar a cabo el método de cascada. Tercero, poner tantas líneas de presión como números de grupos se tenga. Es decir, cada línea de presión va a corresponder con un grupo. Si tengo una secuencia que tenga 5 grupos, debo tener 5 líneas de presión para que cada una debe corresponder a uno de estos grupos. Cuarto, alimentar toda válvula perteneciente al grupo por medio de su correspondiente línea. Es decir, si yo tengo una válvula 3.2 que alimenta, que debe dar una señal en algún momento, y esa señal debe ser dada durante el grupo 1, por ejemplo, esa válvula 3.2 debe estar conectada al grupo 1 y debe estar alimentada de este. De esta forma nos aseguramos de que solamente va a funcionar mientras esté activo el grupo 1. Quinto, realizar el circuito según lógica proposicional. Ya esto es más fácil de ver más adelante cuando se estén viendo los tutoriales directamente en la aplicación del software de Automation Studio. Y esto nos va a permitir tener un entendimiento más fácil de cómo funciona el método de cascada. Básicamente, después de tener todo esto separado, se debe seguir una serie de pasos lógicos que nos permitirán tener el circuito completo finalizado. Ahora, a continuación se exponen las distintas secuencias que se van a mostrar en los tutoriales de Automation Studio. La primera que se va a hacer es esta, que es A menos, B más, B menos, C más, C menos, A más. Y esta se divide en los siguientes grupos. Esta nada más tiene 3 grupos. Luego se va a realizar esta, que tiene 4 grupos. Y finalmente se va a dar un ejemplo de esta que contiene 5 grupos.